Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13:11, la versión del Rey Jacobo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Dentro de nuestro estudio, formación familiar cristiana, hoy nos corresponde mudanza de niño a hombre. Cuando los niños ya no están tan pequeños, no les gusta que se les llame bebés. Las madres, a veces jugando, les dicen: eres mi bebé. Y los niños se incomodan o hasta se molestan y se defienden diciendo: no soy tu bebé. ¿No es así, niños? Pues déjenme les digo que, para sorpresa de muchos, el término que se tradujo como niño se refiere a un niño muy pequeño, tanto que incluso en otros versículos es traducido como bebé. De manera que literalmente el texto dice: cuando estaba siendo bebé, estaba hablando como bebé, estaba pensando como bebé, estaba considerando como bebé. Cuando he llegado a ser varón, ha hecho inefectivo las cosas del bebé. ¿Cómo ven esto, niños? ¿Qué les parece a ustedes, jóvenes? ¿Cómo se sienten ustedes, adultos? Con ayuda del Señor, esta ocasión continuaremos abordando un tema respecto de la formación familiar cristiana, que será la mudanza de niño a hombre. Este texto que leímos, en su contexto, no tiene como idea principal hablar de esa formación, sino que nos está otorgando un principio bíblico respecto de la madurez espiritual. El apóstol Pablo está utilizando la figura de la transición o mudanza de bebé a hombre para dar a entender el tipo de conocimiento que los creyentes tenemos de este lado de la eternidad y el conocimiento que tendremos después en el cielo. Sin embargo, si el Señor nos ayuda, nosotros hablaremos sobre la figura en sí, es decir, ese pasar de niño a hombre dentro de la formación familiar y social. Vamos a utilizar algunos principios que se desprenden de este ejemplo. La figura en sí misma es importante y nos entrega direcciones o directrices de la formación de los hijos. Reitero que, aunque esa no es la intención del apóstol, aún así podemos extraer enseñanzas de eso que el apóstol veía tan natural y que ahora se hace necesario retomar, debido al contexto en el que vivimos, en el que se ha desvirtuado tanto la formación de los varones. Veamos este tema en 3 puntos. 1. Conocimiento y vocabulario de niño a hombre. 2. Entendimiento y razonamiento de niño a hombre. 3. Conducta de niño a hombre. Entremos a nuestro primer punto, que es conocimiento y vocabulario de niño a hombre. El conocimiento de un bebé es casi solo un leve instinto de buscar a su madre y llorar por sus necesidades. Su vocabulario es apenas comprensible. Solo se puede articular algunas expresiones apenas inteligibles. Eso es lo más natural en un bebé. Nadie espera que un bebé exprese con palabras sus necesidades, pues, acorde a su conocimiento, esa forma en la que busca ayuda
Esa es la forma en la que busca ayuda y depende de sus padres en todo. Un bebé no tiene conocimiento de cómo se obtienen las cosas que él necesita para sus cuidados. Él solo experimenta sus necesidades y las expresa con llanto, y respecto de su edad y conocimiento, eso es lo que se espera de un bebé. A medida que ese bebé se va desarrollando, va adquiriendo nuevos conocimientos a través de la experiencia diaria. Comienza a desarrollarse y ahora, ya como niño, tiene el conocimiento de un niño. Si bien ha tenido ciertos avances respecto de la dependencia de sus padres y sobre todo de su madre, y su vocabulario ha comenzado a desarrollarse, todavía necesita del cuidado, la guía y dirección de sus padres de una forma muy cercana. Y esto va cambiando a medida que pasa el tiempo y las habilidades se van desarrollando. Ahora, ese niño poco a poco va dejando de ser niño y se introduce en una nueva realidad en la que cada vez depende menos de sus padres. En ese crecimiento, por supuesto, se requieren la dirección de sus padres y necesitan el consejo de una figura paterna. Sin embargo, comienzan a mostrar capacidades que no tenían cuando eran unos bebés. Ese proceso continúa hasta la formación de un hombre, al menos en lo que respecta a su condición física. Es aquí donde el entendimiento de niño debe ser dejado de lado y comenzar a adoptar un conocimiento responsable de sí mismo y un vocabulario ya no de un bebé necesitado, sino de un hombre dispuesto a tomar determinaciones firmes en la vida, preparado para atender las necesidades de otros. Es decir, ahora su conocimiento, su experiencia, su crecimiento físico y vocabulario están listos para asumir la responsabilidad de cuidar de sus hijos. Cito al ministro de la época puritana, Albert Burns, y que así como niño, cuando avanzamos en años dejamos de lado como indignos de nuestra atención las opiniones, sentimientos y planes que teníamos en la niñez y que entonces estimábamos como de gran importancia. La palabra niño, aquí nepios, denota propiamente un bebé, un infante, aunque sin ninguna limitación definible de edad. Se refiere a los primeros periodos de la existencia antes del periodo que denominamos niñez o juventud. Pablo se refiere aquí a un periodo en el que podía hablar, aunque evidentemente era un periodo en el que su habla era apenas inteligible cuando empezó a articular. Finaliza la cita. Observen que no solo hay un cambio de vocabulario, sino también de conocimiento y como consecuencia de opiniones y preferencias. Pero cuando los adultos que ya se incorporan al sistema laboral, lo primero que se compran es una consola de videojuegos, lo que están manifestando es la falta y la necesidad de este cambio de niño a hombre. Ciertamente se puede reconocer que esto es producto del modelo social actual que nos vendió la idea de que los niños no pueden tener responsabilidades con un buen grado de seriedad. Y que nos dice que los dejemos ser niños y jugar y tener todo el tiempo para divertirse sin que ningún padre opresor les imponga tareas que vayan formando en ellos la seriedad y la responsabilidad. Se ha idealizado tanto la etapa infantil, sin tareas, sin preocupaciones, sin responsabilidades, que unos no quieren salir de ella y otros quieren volver a ella. Ahí tenemos a los adultos jóvenes vistiéndose de superhéroes y coleccionando juguetes como niños.
un bebé solo expresa algunas sílabas y en realidad no se entiende lo que quiere decir. Utiliza gritos, llantos, berrinches y señalamientos para expresar que requiere atención para que sus necesidades sean atendidas. Es impropio que un niño exprese de esa manera sus necesidades. Eso es para un bebé. Por eso cuando los niños hacen berrinches se les debe corregir para que dejen de expresarse de esa manera. Un niño ya puede pedir lo que necesita. Un bebé, al no tener un bagaje del vocabulario, puede llorar. Y todo mundo entiende que ese bebé tiene necesidades. Mientras que un niño ya puede expresar lo que necesita, aunque lo haga de manera imperfecta. Si para un niño es impropio un berrinche, mucho más para un joven o un hombre. Un joven o un hombre no solo puede expresar perfectamente sus necesidades, sino que ahora ya puede suplir las necesidades de otros. Un bebé apenas está empezando a hablar, de una manera entrecortada e imperfecta. Los esfuerzos de los más pequeños son entrecortados y apenas inteligibles comparados con el poder de expresión en la edad adulta. Lamentablemente hemos llegado a un tiempo en el que cada vez más nos encontramos con hombres con conocimiento y vocabulario infantil. Esto se debe principalmente a que los hijos de Adán han sido contaminados en su interior con características pecaminosamente pasivas que les impide asumir sus responsabilidades. Es como si en este tiempo los niños hubieran sido preconfigurados a ir en contra de su diseño. Se niegan a asumir su papel de liderazgo dentro de la familia y de la sociedad. El conocimiento de los hombres ha sido infectado a tal punto que no están dispuestos a asumir su diseño de varones, y muchos quisieran quedarse en una etapa infantil y no asumir que han crecido y que su conocimiento y su vocabulario deben madurar. Aún algunos incrédulos han advertido este fenómeno y a estos hombres les han denominado niño-hombre. Es para dar a entender una incongruencia. Eso no existe. Solo se puede ser niño en una etapa y en otra etapa se puede ser hombre. Pero se utiliza esa expresión de forma irónica para criticar a esos hombres que se niegan a aceptar que ya no son niños, pero que en apariencia su conocimiento y sus conductas son las de un niño. Incluso algunos, al mirar este fenómeno, les han denominado los Peter Pan. Recordarán que esa es la idea de un niño que nunca crece y que siempre se queda en una edad muy joven y solo quiere tener experiencias de un joven, pero su edad real es la de un hombre. Ahora, no nos estamos enfrentando a un síndrome o a un simple padecimiento psicológico, sino que esto está manifestando una diversidad de pecados que han conducido a los hombres a asumirse como niños que necesitan continuar con conocimiento de niños y que no aceptan el liderazgo que de acuerdo a su diseño se les ha dado tanto en la familia como en la sociedad. Un hombre orgulloso solo mira sus necesidades y no logra mirar las necesidades de su familia. Así muchos varones no se comportan varonilmente, sino infantilmente. Estos hombres con cuerpo de hombres, con edad de hombres, pero con conocimiento de niños, prefieren el cuidado de sus madres antes que asumir que han crecido y que ya no son niños, sino que son hombres que deben asumir un liderazgo basado en principios bíblicos. Y ahí tienen al hombre, rondando los 40 o incluso pasándolos, apegado a su mami, no solo porque es lo más cómodo, sino porque no sabe cómo vivir de otra manera. Y es por eso que cuando la madre muere, ese hombre o se hunde en la depresión
o se hunde financieramente, o se hunde incluso hasta en las drogas o psicopatías peores. Un hombre orgulloso piensa que el afecto de sus padres debe concederle todo lo que pida. Es decir, casi sin pensarlo se ven a sí mismo como el objeto de adoración de sus padres. Esto muchas veces se da en contextos donde hay ausencia de figura paterna. La ausencia de la figura paterna puede darse en distintas maneras. Uno, puede ser que el padre ya no esté por abandono o por la muerte. Sin embargo, muchas veces la ausencia paterna también es la falta de atención del padre para con los hijos, a pesar de que se encuentre presente en el seno familiar o incumpliendo sus responsabilidades en la formación de sus hijos. Esta ausencia de figura paterna deja graves consecuencias en el carácter de los hijos varones que pocas veces pueden ser mitigadas. La Escritura nos dice que el hierro con hierro se afila. Proverbios 27:17. Es decir, que el varón debe ser tallado y afilado por su propio padre y no por su madre, puesto que el padre, es el único que tiene la dureza para tallar a otro hierro. De ahí que cuando una madre trata de tallar y afilar a su hijo varón, lo único que logra es dar lustre a sus imperfecciones, como una madera tallada contra un pedazo de hierro deforme, y termina raspada y herida y dolida. Y si no termina así, es porque ya moldeó a su hijo más como una mujer que como un varón. Pero lo que el proverbio está enseñando es que es el padre quien debe formar el vocabulario, el conocimiento, el pensamiento y el carácter de sus hijos varones, porque solo él podrá afilarlos adecuadamente y prepararlos para lo que él sabe que se enfrentarán como varones. Escuchen esto, hermanas. La madre no sabe con claridad y precisión a qué se enfrentará su hijo varón. No sabe ni cómo debe responder, ni cómo será tentado. Pero los hombres con conocimiento de niños en realidad manifiestan desamor a los padres, por no decir odio. Estos hombres infantiles no aman a sus padres, en realidad miran a sus padres como un medio para conseguir sus objetivos. Dentro de sus objetivos no se encuentran los principios de formación familiar. Estos hombres con un conocimiento infantil no son unas pobrecitas víctimas del sistema que los oprime. Estos hombres solo se aman a sí mismos. No hay una persona tan importante como ellos mismos. No tienen en estima a sus padres ni existe autoridad que los gobierne. Debido a que muchos de estos hombres no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Lamentablemente, esto no solo ha afectado a la sociedad y a las familias, sino a la iglesia. En la iglesia nos encontramos muchas veces con hombres que han seguido los patrones mundanos de pensamiento y se han conformado al entendimiento pagano, anticristiano y antibíblico de continuar, con un conocimiento y carácter infantil. La idolatría de los padres de estos hombres no ha sido mortificada. Los padres miran a sus hijos con tanto amor que ese amor desmedido se convierte en idolatría. No advierten que malcriaron a sus hijos y que como consecuencia sus hijos están llenos de toda maldad. La Escritura los describe como estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Muchos de esos hombres malcriados son como esos hombres descritos en Romanos 1.
Al aferrarse a un entendimiento infantil, siendo hombres, se engañan a sí mismos. Es como si vivieran una fantasía. Por esa razón decimos que no es un padecimiento psicológico, sino que el trasfondo de esas conductas es pecaminoso. Hombres que deberían asumir un papel responsable y no lo hacen debido a que aborrecen todo lo que sea reglas. Por esa razón aborrecen a Dios, porque Dios es justicia y su supuesto conocimiento infantil, según ellos, les exime de las consecuencias de sus actos. Este es otro de los podridos efectos de la falta de figura paterna en casa. Los varones no aprenden a seguir reglas, no aprenden a ser responsables. La liviandad característica de las madres les permite hacer las cosas hasta que ellos quieran, o no hacerlas, bajo 1000 justificaciones. Pero estos varones mal formados no son inocentes. Tal vez no han escuchado que la paga del pecado es muerte. Tal vez nadie les ha dicho que el alma que pecare, esa morirá. Tal vez no han escuchado que el pecado da a luz la muerte. El pecado para uno mismo es suicida, pero nunca va solo. El pecado es corruptor y en ese sentido es asesino. Es decir, el pecado es suicida y homicida. El pecado no solo es una infracción, sino que es una herencia que como maldición se nos transmite a todo hombre. Nadie puede librarse del pecado, a menos que Cristo lo libere del pecado. Ningún hombre puede escapar de la condenación del pecado a menos que crea en Cristo. Nadie puede venir a Cristo si no es atraído por el Padre. El conocimiento de los niños debe avanzar y no quedarse en una etapa infantil. El niño debe convertirse en un hombre. El niño debe abandonar aquel conocimiento precario y adquirir el conocimiento de un hombre. El conocimiento de un hombre no solo es la responsabilidad, sino el conocimiento de un hombre varonil debe ser un conocimiento piadoso. El conocimiento piadoso es el conocimiento del pecado, es decir, conocer la condición de miseria, maldad y condenación que pesa sobre nuestra cabeza. Dice la palabra de Dios en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El hombre natural no puede mirar belleza en Cristo, sino hasta que mire la maldad de su corazón, hasta entonces puede apreciar significado y belleza en Cristo. Pasemos a nuestro segundo punto. Entendimiento y razonamiento de niño a hombre. Es fácil que los niños se entretengan con cualquier cosa. Se sientan en la tierra y ahí pueden pasar sus momentos y pensar que descubren algo novedoso. Es un buen principio, porque un niño tiene esa inclinación a explorar todo a su alrededor. Un niño aprecia sus juguetes como tesoros. Un pedazo de plástico es algo muy estimado. Colecciona esas cosas de poca importancia y si llega a perder una de esas cosas se le fastidia el día. Se pone triste porque perdió aquello que estimaba y si encuentra esa cosa sin valor que había perdido, se le alegra el día. El entendimiento de un niño es muy simple. O está feliz o está triste. Por lo general un niño no tiene entendimiento sobre lo realmente importante. En ese sentido cito al ministro de la época puritana, Albert Barnes. Mi entendimiento era débil e imperfecto. Tenía una visión estrecha e imperfecta de las cosas. Sabía poco. Fijaba mi atención en objetos que ahora veo que tienen poco valor. Adquirí conocimientos que se han desvanecido o que se han hundido en la inteligencia superior de años más maduros. De niño me afectaba. Me sumía en un arrebato de alegría o de pena en las ocasiones más insignificantes que la razón viril
me enseñó a despreciar. Termina la cita. El niño se dedica a jugar. Su entendimiento no es complejo. Tiene a sus padres y un cuidado de sus necesidades básicas. El niño no piensa en trabajar para sustentarse. Estoy hablando de manera general. Respecto del entendimiento de los niños, entiendo que hay casos particulares de niños que desde una corta edad deben trabajar, pero no es la generalidad. El niño no está pensando en lo que hace falta en la despensa. No tiene el entendimiento de salir a trabajar para proveer. Sus responsabilidades son mínimas comparadas con las de un adulto. Y eso es acorde a su edad. Mientras un hombre desprecia aquellas cosas que estimaba de niño, ya no le llama la atención cazar lagartijas o lanzar piedras al agua. Las figuras de plástico con forma de indios o vaqueros ya no tienen valor. Ahora las desprecia. No tiene afecto para esas cosas. Un hombre está dedicado a sus responsabilidades. El trabajo le ha llevado a forjarse ideas de la realidad de las cosas. El alimento no se consigue brincando en los charcos de agua. El gas y la luz no se pagan jugando videojuegos. La leche y los pañales de los hijos no llegan a la casa tan solo por desearlo. Ese conocimiento intuitivo de los juegos ahora ya es un deber que debe cumplir todos los días. Ese entendimiento debe madurar. Ese niño no siempre será niño, sino que debe convertirse en un hombre, y mientras más pronto lo sepa, menor será su frustración. Entre más retarde en aceptar esa realidad, más le pesará cumplir sus obligaciones. Es muy común escuchar a muchas personas apreciar más la etapa de la niñez que la etapa de adultez. Se tiende a pensar que la niñez es lo mejor, o que es mejor debido a que en esa etapa no había responsabilidades. Si lo pensamos un poco, la niñez solo es una fracción mínima de la vida. Vamos a pasar más tiempo como adultos que como niños. La expresión de una verdad no anula otra verdad. Es decir, aquí no estamos diciendo que la etapa de la niñez debe ser despreciada. Sí, debemos valorar cada etapa dentro de su debido contexto, pero no debemos otorgarle mayor aprecio a esa etapa pensando que es lo mejor. Eso solo es una fantasía. Todo niño debe crecer y debe abandonar el entendimiento de niño y adquirir un entendimiento de adulto. Adán fue creado en plenitud de perfección en todos los sentidos. Y esto en el sentido físico. Lo encontramos en que fue creado como un adulto y no como un joven o un niño. El niño debe adquirir un entendimiento de hombre. Ese hombre debe asumir el liderazgo familiar que le corresponde. Aquí no estamos diciendo que descubran al líder que llevan dentro. Simplemente estamos diciendo que el entendimiento del hombre debe ser responsable, no acobardarse ante los desafíos de la vida y las obligaciones familiares. El hombre debe asumir un liderazgo valiente basado en principios bíblicos. Aquellos juegos de lucha, de enfrentarse contra otros, ahora deben asumir un papel de un comportamiento varonil, viril, de firmeza, de fuerza, de aceptar las responsabilidades de un hombre y dejar lo que corresponde a los niños. El hombre debe aceptar su papel trascendente en la familia y cumplir su diseño como gobernante, protector, proveedor y esposo de una sola mujer. Ese pensamiento pusilánime de no querer compromisos es solo una excusa perezosa y por lo tanto pecaminosa. Llegar a cierta edad y no aceptar los compromisos es cobardía. Una cobardía apoyada por los pensamientos del mundo y pensar que contraer matrimonio es para gente grande. Es solo un pretexto mundano para no asumir responsabilidades ni enfrentarse a la realidad.
Porque pensar que con 25 años en adelante se es muy chico para casarse es una resistencia a asumir responsabilidades y no a aceptar la realidad, basados únicamente en los paradigmas del mundo y no en lo que enseña la Escritura. Ese pensamiento no solo es cobarde, sino hasta antibíblico. Pensar que los jóvenes de 20 años son niños es hacerles un grave daño a nuestros hijos. Es muy común en este tiempo que los padres vean a sus hijos mayores de 20 años todavía como niños. Es lamentable que haya madres tratando a sus hijos de esta edad como si fueran niños y les dicen: tú ya estás grande, pero siempre serás mi bebé. Pero no se dan cuenta del daño que les hacen a sus hijos varones al expresarles eso. Eso, pensamos, que solo se da en contextos paganos de incrédulos. Pero lamentablemente aún en la iglesia vemos a madres tratando a sus hijos como si fueran niños chiquitos y mimándolos como a niños consentidos. Pero mírenlos, ellos no hacen nada por salir de esa preconfiguración. Para ellos es cómodo ser tratados como niños, siendo que ya son hombres. Hay madres consentidoras y malcriadoras que están encima de sus hijos de una forma tal que con ello demuestran que no han entendido que sus hijos ya no son niños y que se están convirtiendo en hombres. Esos hombres salen a la escuela o al trabajo y ahí están sus madres, realizándoles llamadas telefónicas a cada paso que dan y a cada transbordo del metro. ¿Dónde vienes, mi amor? Hijito precioso, ¿dónde estás? Pasa una hora y otra vez. ¿Ya vas a llegar, corazoncito? Y así están todo el día. Y los varones ya grandes les tienen que estar avisando cada que el metro para en una estación. ¿Así es como espera convertir a su hijo en un hombre? ¿Así es como espera formar a un hombre valeroso, responsable y protector de su familia? Si usted está transmitiendo todos sus miedos de mujer a él, no los dejan, como dicen, ni a sol ni a sombra. No significa que los hijos no requieran consejo para conducirse prudentemente. Sin embargo, cuando se convierte en un exceso, eso ya raya en lo pecaminoso. Madres que incluso cuando sus hijos ya trabajan, quieren controlar la administración financiera de sus hijos. Está bien que aconseje a su hijo en cómo administrar el dinero y que si está dentro del seno familiar aporte debidamente en el hogar respecto de todos los gastos que se generan. Pero de eso a controlar cada peso hasta el punto que esos hombres que ya trabajan deban pedirle hasta para el pasaje a sus madres es algo vergonzoso. Así es como esperan que sus hijos aprendan a ser buenos administradores para cuando se casen. ¿Acaso no han entendido que su deber como padres es entrenarlos a ellos para cuando se casen? Luego esos hombres no tienen ni idea de lo que es mantener un hogar. Tienen una idea bien extraña de las finanzas. Parece que no son conscientes de todos los servicios y cosas que se requieren en una casa. Viven en una auténtica fantasía económica. La idea más básica de toda economía sana es que no gastes más de lo que ganas. Pero estos hombres con un entendimiento de poca o nula responsabilidad pueden usar los recursos en compras que no benefician a nadie, ni a ellos mismos. El entendimiento de un hombre debe ser el de abandonar los juegos de niños y responsabilizarse como hombre, asumiendo un papel varonil y de esfuerzo. Claro que hay diferencias entre hombres y mujeres. La mujer, en este caso, las hijas mujeres, deben ser criadas frágiles, no con rasgos masculinos. Una mujer debe aprender esa docilidad, mientras que el hombre debe aprender que debe trabajar y esforzarse, no rehuirle al compromiso.
Un hombre debe ser firme y esforzado para trabajar en cuanto a la protección. Debe ser valiente y decidido, pero con su esposa debe ser amoroso. Las instituciones modernas, como el Estado, intentan socavar el entendimiento de los hombres. El Estado y otros sectores están realizando fuertes intentos por restarle masculinidad al varón. Cuando decimos que hay fuertes intentos, es que hay una aportación millonaria a esos propósitos pecaminosos. Y cuando digo el Estado me refiero al gobierno que cada vez busca mayor intromisión en áreas que deben ser consideradas fuera de su esfera y que ahora han politizado o utilizado de manera política para impulsar el deterioro de la autoridad masculina y que lamentablemente ha tenido gran impacto en la sociedad. Tanto el Estado como algunas empresas promueven cursos de masculinidad, según esto, para evitar la violencia contra la mujer. Esto solo es una excusa para debilitar el concepto correcto de masculinidad y de virilidad. El diseño de creación del hombre es varonil. El diseño original de un hombre debe ser de rasgos de fortaleza y de liderazgo, principalmente en la familia. Supuestamente, nuestra sociedad aprecia más a los hombres delicados. Esto es que se busca que los hombres tengan más rasgos femeninos que masculinos. Eso es algo muy perverso porque va contra el diseño creador de Dios. La verdad es que una mujer al paso del tiempo despreciará a un hombre delicado. Y esto ya se está observando en países como España, donde las mujeres ahora claman de desesperación por no encontrar un varón que sepa y pueda tomar el liderazgo y el control de una relación. Dios le ordenó a la creación que se multiplicara y que fructificara. Ese propósito se cumple en la figura del matrimonio. Sin embargo, cuando los hombres son delicados y afeminados, el propósito de procreación se ve gravemente afectado. Las mujeres sí deben ser delicadas y femeninas. Es parte de su diseño. Pero un hombre debe ser varonil, masculino y firme. Debe afrontar valientemente las responsabilidades de su diseño. Reitero que el diseño del varón es ser gobernante de su casa, protector de su familia, proveedor, amoroso con su esposa y sus hijos. El entendimiento del creyente debe ser renovado. Todo varón debería asumir su papel de liderazgo en la familia. Todo varón, aunque no sea creyente, debe asumir su papel de trascendencia en la familia. Pero en este caso, el entendimiento del creyente debe ser el de no acobardarse de pasar de niño a hombre. Por supuesto que habrá dolor. Por supuesto que habrá dificultades. Por supuesto que no es tarea fácil dejar lo que es de niño. Pero es lo más natural atravesar ese periodo. Aquí tampoco estamos diciendo que si te esfuerzas alcanzarás tus objetivos. Aquí estamos hablando de algo más natural de aceptar. Que si ya pasaste la etapa de niño, entonces ya no eres un niño. Y ya no debes permanecer en ese entendimiento, sino que tu razonamiento debe ser el de un hombre varonil. Es hora de dejar los juegos. Es hora de soltarte de mamá y comenzar a esforzarte como hombre. Cito al ministro del pasado, Albert Burns. Pensé cuando era niño, razoné. La palabra puede significar cualquiera de las dos cosas. Pensé, argumenté, razoné de una manera débil e inconcluyente. Mis pensamientos, planes y argumentaciones eran pueriles y ahora veo que son miopes y erróneos. Termina la cita. Los niños tienen pensamientos, planes y argumentaciones
vagos, confusos, sus ideas no se materializan, sus planes son débiles y dentro de su naturaleza de niños está bien. Imagínese a un niño materializando la idea de ser un superhéroe y volando de cama a cama. Se va a romper los huesos. Pero un hombre debe tener pensamientos firmes, debe abandonar la fantasía y los planes en donde solo imagina cosas locas. Los planes de niño son torpes. Esos planes contienen muchos errores, pero el pensamiento de un hombre es prudente. Se sienta a razonar. Se pone a meditar si eso que piensa es posible o debe enderezar su camino. El razonamiento de un hombre comienza a solidificarse. Ya tiene opiniones propias. Se entrega a sus compromisos. En la infancia se le daba peso a los afectos y a las emociones. Es una forma natural de los niños. ¿Qué hacen los niños cuando se caen? Lloran. Los niños dejan de ver a su mamá y lloran. Los niños no consiguen lo que quieren y lloran. Pero el hombre comienza a solidificarse. Sus afectos pasan a otro plano. Ahora los principios de verdad tienen mayor peso. Ahora comienza a razonar. Los afectos son importantes, sí, pero no son la guía de sus pasos. Los compromisos van haciendo fuertes a los hombres. Si usted regaña a un niño, llora. Los hombres deben asumir responsabilidades. Si el jefe en el trabajo lo amonesta, le llama la atención o lo regaña, debe cumplir sus deberes. El llanto no es una opción. No crea que si lo ven llorar le van a disminuir la responsabilidad. Al contrario, le van a cargar más la mano, como se dice. Un hombre debe buscar la forma de cumplir sus responsabilidades. Los niños algunas veces bien pueden esquivar sus compromisos si lloran un poco. Un hombre no debe dejarse dominar por sus afectos. Si los padres ven llorar a sus hijos, que ya son hombres, no deben doblarse y decirle, ya no vayas al trabajo, hijo, sino que deben aceptar que lo malcriaron y que es hora de que ese hombre se haga fuerte. Si usted no lo dirigió para hacerlo fuerte, en el trabajo la va a padecer. Pero déjelo, seguro aprenderá algo de rudeza, la necesita. Esa rudeza no debe volcarse a un resentimiento amargo. El varón no debería victimizarse, sino usarla para asumir que ya no es niño y comportarse varonilmente. En la iglesia, las cosas ya no son un paseo y un juego. El hombre comienza a entender que hay responsabilidades. El hombre asume que en la iglesia también hay compromisos y que son los hombres los que deben trabajar en los asuntos concernientes a la palabra. En ese sentido, un pastor decía que es un patrón muy repetitivo que los varones que no tuvieron figura paterna y por lo tanto no fueron exigidos con firmeza, que no fueron presionados a dar resultados sin excusas, lo cual es una conducta típica de los padres varones, es decir, presionar a sus hijos, y que muchas mujeres critican. Luego que estos varones quieren colaborar en el servicio del Señor o en el ministerio de la palabra, encuentran enormes dificultades o simplemente no pueden, porque no logran llenar la medida del compromiso, responsabilidad y cumplimiento con las obligaciones del servicio al Señor. Este pastor concluía diciendo, cuán difícil es para un varón que no tuvo una figura paterna cumplir sus compromisos en tiempo y forma, pero por lo general no lo logran. Y esto ha sido la causa de que algunos no puedan permanecer en el servicio al Señor. Y esto debe poner a temblar a todas las madres que están criando a sus hijos sin una figura paterna. Ya se expuso en una predicación anterior que si usted, hermana, no tiene marido,
lleve a su hijo con los varones de la iglesia e encomiéndeselo a un varón creyente o al pastor, para que su hijo pueda ser afilado adecuadamente con otro hierro, como dice el texto. Pero algunas madres dicen: pues ya le dije, pero no va. Eso le debe demostrar, hermana, que efectivamente usted no puede con él. Él necesita una mano firme. Y ahí se comprueba que usted no la tiene. Otras madres cometen el grave error de pensar que es opcional si piden ayuda a los varones de la iglesia o al pastor en la formación de sus hijos varones. Tal vez por vergüenza o falta de confianza o por negligencia. Pero todo esto solo demuestra pecado y falta de entendimiento de quién es su verdadera familia. Le tiene más confianza a aquellos impíos muertos en pecados que terminarán en el infierno, tan solo porque comparten un vínculo sanguíneo con usted, que a aquellos santificados con quien usted dice que compartirá el resto de la eternidad. ¿Se dan cuenta de cómo estamos moldeados al concepto mundano de que la familia en la carne es lo más importante? ¿Es la familia en la carne lo más importante? ¿Acaso los lazos de la carne y la sangre son más fuertes, importantes y duraderos que los vínculos en el Espíritu de Cristo? ¿O no sabéis que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos? Así que, hermanas sin marido, no tienen excusas para no atender a estos principios bíblicos. Pasemos a nuestro tercer punto: conducta de niño a hombre. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. En tiempos pasados, en algunas culturas se hacía una especie de reto para los jóvenes en donde pudieran demostrar sus capacidades y su paso de niños a hombres. Y era crucial atravesar esa experiencia. Algunos debían ir a cazar algún animal por su cuenta o ser dejados solos durante unos días en el bosque afrontando la supervivencia, o alguna especie de reto complicado en donde sus capacidades fueran exigidas. Aquí nosotros no estamos promoviendo alguna especie de rito de la masculinidad, pero se hace necesario que los varones que han dejado de ser niños comiencen a dejar lo que corresponde a los niños y lleguen a ser hombres, y esto sea evidente a la vista de todos. Para llegar a ser hombre se debe tener un modelo. En la Escritura tenemos modelos de lo que es ser un hombre verdadero, un verdadero hombre. Tenemos a Moisés asumiendo el mandato de Dios para asumir el liderazgo de la salida de los escogidos. Ustedes recordarán que eso no fue nada fácil, pero se requería obediencia incondicional al Señor. Al principio Moisés se rehusó, pero el Señor lo forzó a la obediencia. Moisés debía enfrentar al hombre más dominante e influyente de su época, y fue ayudado por Dios para enfrentar semejante tarea. Tenemos a Josué, hijo de Nun, que fue designado por Dios para repartir la tierra por heredad a los hijos de Israel, para lo que debía enfrentarse en guerra a las naciones paganas de Canaán. ¿Quién pensaría que esa sería una tarea fácil? Pero el Señor lo capacitó para llevar adelante su tarea. No es simplemente que Moisés y Josué se esforzaron para lograr lo que querían, sino que tenían una promesa y con fundamento en esa promesa ejercieron la fe, y su directriz era la ley de Dios. Aquí no estamos alentando una especie de superación personal, sino que estamos diciendo que en efecto hay una constante en dejar de ser niños y dar pasos para asumir responsabilidades de hombres. Aún vemos al Señor ordenando al profeta Jeremías asumir la responsabilidad que le fue encomendada. Jeremías se veía a sí mismo como alguien joven e indefenso, y tiene que venir el Señor para fortalecerle y decirle que ya no es un niño,
que es su deber obedecer al mandato que se le dio. Dice la palabra de Dios en Jeremías 1:7. Y me dijo el Señor, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Miren, la clara distinción que hace el Señor mismo entre la conducta y la actitud tímida y escurridiza de un niño y la conducta responsable y actitud determinada de un hombre. En la etapa infantil hay actividades y actitudes acordes a esa edad. Así como en la edad adulta hay actividades y actitudes acordes a la madurez. Si usted ya no es considerado con los niños, ya no diga ni se perciba como un niño. Asuma su responsabilidad, actitud y actividades responsables de hombre. El niño se entretiene con las caricaturas, los videojuegos, colecciona estampas, se emociona de los juegos que planea jugar. Eso era acorde a la edad de un niño. Ahora como hombre es hora de dejar esas cosas. El hombre debe asumir liderazgo en el seno familiar, comprometerse a la obediencia a los principios bíblicos. Su conocimiento ya no debe conformarse a la información que le dieron sus padres incrédulos, que tal vez fue buena. Ahora debe comenzar a buscar por su cuenta en las Escrituras. Su entendimiento no debe conformarse a depender de sus padres, sino que ahora como hombre debe comenzar a prepararse y formarse para asumir responsabilidades de mayor peso y trascendencia como el matrimonio y la paternidad. Cada caso será diferente. Habrá jóvenes que ya se encuentren en una etapa en la que comiencen a detectar tanto en su propósito como en sus necesidades que es hora de contraer matrimonio. Y entonces deben comunicarlo a sus padres. Si sus padres son creyentes, podrán aconsejarles. Pero si por alguna razón carecen de figura paterna, entonces acudan con el pastor de la iglesia local para recibir consejo. Habrá casos también en donde incluso el hombre ya sea casado, pero deba asumir mayor madurez, compromiso y firmeza, que detecte que aún sostiene actitudes infantiles y deba dejarlas y comenzar a hacer lo que corresponde a un hombre varonil. El pecado ha causado muchos estragos, que incluso puede darse el caso de jóvenes a los que el feminismo los haya hecho dudar tanto de su diseño que requieran mayor afirmación que otros. Es decir, que se les haya dicho que no es necesario que sean fuertes, decididos, varoniles, sino delicados, suaves y femeninos. Si es su caso, acudan a solicitar consejo pastoral. Reconocemos ese principio bíblico que dice, la verdad os hará libres. Si saben que Dios solo creó varones y hembras, parece muy obvio, ¿verdad? Pero el feminismo acompañado de los medios de comunicación, la sociedad, el sistema escolarizado, el pecado, la concupiscencia y el diablo le han hecho creer a muchos hombres que existe un tercer sexo. ¿No sabéis que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿Sí saben que a los ojos de Dios no existe la homosexualidad? Es decir, Dios creó hombres con la semilla varonil y hembras con la semilla femenina. Y que Dios no creó la homosexualidad. Ninguna criatura a los ojos de Dios es homosexual o lesbiana, sino solo hombre o mujer. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7:29. Los homosexuales no nacen, se hacen. Es decir, por diversos factores el hombre determina seguir sus perversiones. Noten que esto es lo que nos dice el texto,
que por más difícil que haya sido la infancia, no se puede culpar a esas experiencias, sino a la inclinación perversa de cada hombre. Cada hombre, aún en su infancia, determina seguir un rumbo y por su propia determinación muchos han caminado hacia la perversión. Cuando el hombre acude al Señor en arrepentimiento y fe y reconoce que es pecador y que necesita un Salvador, entonces ahí cuando la verdad los hace libres. Eso ocurre con cualquier pecado. El hombre no puede conocer lo que es pecado hasta que la ley ilumina su conciencia y le hace ver que su inclinación es pecaminosa. Ahora, otra cosa. Socialmente existe una presión para los jóvenes, que si llegada a cierta edad no han tenido novia, se les tacha de afeminados o cosas similares. Esta es una gran presión social y a veces también con la familia inconversa. No se dejen engañar por esa presión, todo a su tiempo. Nosotros no recomendamos la figura del noviazgo. Consideramos que no está fundado en principios bíblicos. El noviazgo, al estilo de nuestros días, es pagano y es considerado mundano. Lo que recomendamos para proteger el corazón de los jóvenes es el cortejo. No pensamos que sea literalmente bíblico, pero los cristianos del pasado consideraron que se podía hacer uso de principios bíblicos para conducir a los hijos y a los jóvenes a un matrimonio cristiano bajo la figura del cortejo. Todo a su tiempo. Si como jóvenes aún no están listos para el matrimonio, deben esperar. Esa espera es una preparación espiritual, es decir, en principios espirituales. Una preparación de carácter, solidificándolo. Una preparación de formación de principios bíblicos y valores cristianos. Una formación en mayor entendimiento de distintos conocimientos, tanto espirituales como seculares. Además de una preparación financiera. Si bien no se espera que sean prósperos, por lo menos se espera una formación laboral. Una constancia en el tiempo de haber trabajado formalmente y que hayan manifestado seriedad en el cumplimiento de ese trabajo. Además, dentro de lo posible, un ahorro para iniciar en el matrimonio. Cuando el hombre llega a ser hombre, deja lo que es de niño. Un hombre formado no se siente a gusto cuando le tratan como un niño. Incluso cuando un hombre intenta ofender o cuando intenta herir el orgullo de otro hombre, que le dice: eres un niñito, eres un muchachito. Llega un punto en el que el hombre ya no se identifica con los niños y no hay vuelta atrás. Debe dejar lo que es de niño y asumir lo que es de hombres. Debe asumir ese liderazgo, responsabilidad, compromiso, determinación, firmeza, trabajo, esfuerzo. Y ya no estará dispuesto a que ni siquiera su mamá lo trate como un niño. Para eso será necesario someterse a la exposición de la palabra de Dios. Para eso es necesario asumir retos, dejar la comodidad, incluso dejar de quejarse por cosas de poca importancia. Claro, cuando sea necesario expresar cansancio, dolor o enfermedad, debe hacerlo, pero no por cuestiones menores. No pretendo establecer la edad en la que eso debe pasar, pero entre más pronto sea, mejor. Todos requerimos ser aconsejados. Todo el tiempo recibimos influencia, y qué mejor que atravesar ese paso de niño a hombre sea el consejo de la palabra de Dios, ya sea por padres piadosos o por el consejo pastoral. Llegar a ser hombre no es un evento que se deba programar para una sola ocasión. Es más como un entrenamiento que forja un modelo. Es como el deportista, que empieza de a poco y con el paso del tiempo llega a alcanzar grandes logros. Ahí está la materia.
Está la materia prima, el potencial para que llegue a ser un buen deportista está ahí, pero aún no hay entrenamiento ni disciplina. Así, el Señor dotó al niño de la materia prima y de potencial para formarlo como hombre, con rasgos masculinos, varoniles y firmes. Ahora, falta disciplina y entrenamiento. Aún para eso dependemos de la gracia de Dios. Si simplemente esperamos que otros nos vean varoniles, no dejaremos de ser niños. Es necesario tener un modelo. No hay mejor modelo de hombre que nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos afirma que lo imitemos a Él, porque Él imita a Cristo. Otra vez, no estamos diciendo que en usted hay un gran potencial para desarrollar, para que alcance sus metas. Lo que estamos diciendo es que Dios puso un potencial en todo niño varón para que desarrolle su hombría. Esto no es para que usted logre sus metas, sino para que el hombre glorifique a Dios alcanzando los propósitos de Dios fundado en principios bíblicos. ¿Entiende? Entiendo que tal vez todavía vea a sus hijos demasiado jóvenes para enfrentar la vida. Pero quiero recordarle que Alejandro Magno tenía 20 años cuando inició su campaña de conquistas en el 334 a.C. Tras la muerte de su padre Filipo II de Macedonia, Alejandro asumió el trono de Macedonia. 2 años después cruzó el Esloponto al mandato de ese ejército para comenzar su campaña contra el imperio persa, marcando el inicio de su legendaria conquista que lo llevaría a crear uno de los imperios más vastos de la antigüedad. ¿Cómo ven esto? Cuando usted escucha de este conquistador, ¿qué le viene a la cabeza? No le viene a la cabeza un muchachito. Cuando usted oye de las empresas y hazañas de este conquistador, a usted le viene a la cabeza la imagen de un hombre. No piensa que era chico para hacer lo que hizo, sino que por la determinación que se observa usted mira a un hombre. También es verdad que esto fue una sabia determinación del soberano Dios y que confluyeron muchas providencias para que esto se llevara. Pero lo que pretendo resaltar es que el hombre fue diseñado para enfrentar grandes compromisos y que en la cultura familiar había una instrucción para que los hijos iniciaran desde muy jóvenes a forjar un futuro y a enfrentarse a grandes retos. David, el hijo de Isaí, siendo muchacho, enfrentó a un gigante y lo mató en combate, aunque esa victoria fue para humillar la soberbia de los filisteos y dar gloria a Dios, salvando con lo que se podría pensar eran pocas probabilidades. Noten que cuando David se ofreció, seguros muchos pensaron que iba a fracasar en semejante propósito por ser muy chico para ese propósito. Y seguro, cuando apreciaron la victoria, dejaron de verlo como un muchachito. Piénsenlo. Y comenzaron a verlo como un hombre valiente. No está jugando, es un hombre. Estas son determinaciones de un hombre, no de un niño. Estos dejaron de pensar como niños. Si David le hubiera preguntado a su madre si debía pelear contra Goliat, ¿qué creen que hubiera dicho? Seguro se habría opuesto, pensando en lo arriesgado que era. Pero llegó el momento de determinarse como hombre y dejar la comodidad de casa y asumir un compromiso ante el celo que experimentaba por Dios. Eric Liddell, con tan solo 22 años, se enfrentó a la crítica de la prensa de su país. Se mantuvo firme en sus convicciones de no competir en día de reposo en las Olimpiadas. Y aún cambiando a una categoría que no dominaba para su prueba, se llevó el oro en los 400 metros planos. Londres, 1924. Dice la palabra de Dios en Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. La tarea más importante del mundo. El Señor estuvo sujeto a sus padres de acuerdo a lo que nos dice el texto.
pero para llevar adelante su obra tuvo que salir de casa. Tuvo que salir de esa sujeción a una presión más a los que hacían la voluntad de Dios, considerándolos su familia. No que el Señor fue desconsiderado con su familia, sino que la voluntad de Dios es superior y su comida y su bebida era hacer la voluntad del Padre que le había enviado. Incluso muchos de los ministros puritanos iniciaban muy jóvenes a pastorear la iglesia. Muchos de ellos debían dejar su hogar, su región o hasta su país para ir a predicar la palabra de Dios. Y muchas veces sin retorno. Así que no piense que usted es chico para asumir responsabilidades. Y usted no subestime a sus hijos por su edad. No me refiero a los de 13 o 14 años, sino que estoy hablando de los hombres de 20, 25, 30 años. Cuando ya son hombres, deben dejar lo que es de niños y asumir su papel de hombres. A forma de aclaración, digo que no estamos promoviendo que los jóvenes abandonen su hogar. Lo que estamos promoviendo y enseñando es que hay una mudanza natural de niño a hombre. Habrá casos donde la moral y la piedad se vean amenazadas en el hogar. Digamos que en un contexto así, los jóvenes vean que el ejemplo de sus padres es tan pecaminoso que en ese tipo de casos es beneficioso que el joven abandone el seno familiar. De otra manera, es necesario preparar la salida del hogar de una manera ordenada, vigilada y encontrándose en el perímetro de contraer matrimonio. Entonces eso se programa, se alistan las cosas y se dan pasos hacia ese propósito. Aunque habrá casos donde por la edad sea recomendable que los hijos salgan del hogar para comenzar a hacerse responsables. Si un hombre pasa de cierta edad, no quisiera imponer algo, pero si el varón ya no fuera un niño, ya es un adulto, bien puede salir de su hogar. O tal vez los padres puedan motivar a su hijo a que en cierta edad ya no es conveniente que viva en su casa. En nuestra sociedad muchos hombres no están dispuestos a asumir responsabilidades como el matrimonio. Y eso no debería ser excusa para permanecer en el seno familiar a una edad muy entrada en la adultez. Eso muchas veces sigue demostrando esas conductas infantiles en esos hombres. Oremos.